Tiene la palabra el diputado Roy Cortina. Gracias, presidente. Nuestro bloque va a votar afirmativamente esta iniciativa. En realidad los dos proyectos, el segundo consecuencia del primero. Y la verdad que para ser consecuentes con lo que votamos cuando esta legislatura aprobó la adhesión al consenso fiscal promovida por el gobierno anterior. Nosotros la votamos en contra. Entendíamos los motivos políticos del jefe de gobierno, que era adherir a una propuesta, a una estrategia económica del gobierno nacional, que era el mismo color político que el gobierno de la ciudad. Lo entendimos desde el punto de vista político, pero no lo compartimos conceptualmente, por eso lo votamos en contra. Uno puede estar a favor del ordenamiento de las cuentas fiscales y el ordenamiento en general de la economía de un país. Obviamente, desde nuestro punto de vista, corrigiendo distorsiones del sistema impositivo para hacerlo más progresivo y no, como sabemos todos los sectores políticos de la Argentina, que es un sistema fiscal absolutamente regresivo, pero no un orden basado en el aumento de las tarifas y en la baja de las alícuotas impositivas, porque eso, más allá de la discusión de la presión fiscal o de cuánta presión fiscal tiene la Argentina, lo que supone es que el Estado tiene menos capacidad de maniobra para destinar fondos a políticas públicas que afectan a la calidad de vida de la gente. Por eso en su momento lo votamos en contra y por lo tanto lo lógico es que ahora votemos a favor. Unas palabras con respecto a la presión impositiva. Lo de la presión impositiva es una de las tantas recurrencias de la narrativa o de la discursividad política de la Argentina, porque tiene un cúmulo de falacias. Primero, que la Argentina no es el país que más presión impositiva tiene, es un país que tiene una presión impositiva, una presión fiscal muy parecida a la de muchos países europeos, con la diferencia es que la presión impositiva de la Argentina recae en un 46% de impuestos indirectos. En cambio, la mayoría de los países que tienen una presión impositiva similar a la de Argentina, solamente en los impuestos indirectos es del 31%, o sea, son sistemas impositivos más progresivos. Entonces, la discusión de la presión impositiva, como plantea muy bien Pepe Nun y tantos otros economistas, politólogos, no es cuánta presión impositiva hay en el país, sino sobre quién recae la presión impositiva. Y en la Argentina, como no se grava como se tiene que gravar y no se fiscaliza como se tiene que fiscalizar a los que más ganan, a las personas físicas, a las personas, a las empresas, en realidad la presión impositiva es muy alta, pero recae en las familias y en las pymes. Entonces es una falacia hablar de presión impositiva en la Argentina. Lo que hay es un sistema impositivo absolutamente regresivo, en donde el pato lo tienen que pagar los que menos tienen, las familias y las pymes. Las pymes sí están asfixiadas. Tanto es así que acá han existido colores políticos que han gobernado la Argentina de los más variados. Sin embargo, no se tocó una coma de las alícuotas del impuesto a la ganancia, por lo menos hasta ahora, de manera importante, de manera trascendente, de manera que tenga unas consecuencias para la fiscalidad de la riqueza en la Argentina. La abolición del impuesto a la herencia, que lo hizo la dictadura. Ningún gobierno democrático ha vuelto a poner el impuesto a la herencia. Esto es lo que hay que discutir, el sistema impositivo en la Argentina. No si los argentinos, cuando algunos diputados, que yo quiero mucho, aprecio mucho, diputadas, en el mismo sentido que plantean
la presión impositiva va a recaer o es muy alta, ¿no? Y va a hacer que fundan más pymes. El debate tiene que ser otro. El debate es cómo modificamos el sistema impositivo para que sea más progresivo. En estos términos que vamos a aprobar, ¿cuánto tiempo tenemos, presidente? No recuerdo cuánto es. Continúe, diputado. No, yo pensé que... No, me estaba refiriendo, estaba haciéndole... Continúe. Excedido, perdón. No. Tiene 5 minutos. Quiero agregar otra cosa. Una diputada, a la que también aprecio mucho y nos conocemos de hace mucho, la diputada Muiños, planteaba que a ella le preocupaba dónde iba a ir esa plata, ¿no? A mí lo que me preocupa es si esa plata va a terminar siendo para tapar el bache de lo que puede ser la quita de algún porcentaje de la coparticipación que le corresponde a la ciudad y que según la opinión, digamos, los medios de comunicación, el gobierno nacional estaría decidido, todavía no tiene claro cuál sería el porcentaje, pero estaría decidido a hacerlo. Afortunadamente creo que esto es más medios de comunicación que el buen diálogo que están teniendo los dos gobiernos, la mesa de negociación que está conversando sobre el tema, pero sí obviamente 14.700 millones, que esto es lo que se calcula que se va a recaudar, es una masa de dinero muy importante que la ciudad podría invertir en distintas políticas públicas para mejorar la calidad de vida de los porteños. Esperamos que este debate de la coparticipación, por lo menos nuestro bloque, sea un debate razonable que existe en cualquier país democrático y federal acerca de cuánto es el aporte que tiene que hacer a través de distintas fórmulas y de un debate político, como se debe dar en un país federal, de lo que debe aportar la ciudad de Buenos Aires. Y una última consideración, aclarando el sentido del voto, no para el presidente de la Nación, que además de ser porteño, de haber sido legislador en esta ciudad, de ser un muy buen abogado, sabe que muchas de las cosas que están diciendo algunos medios y muchas de las cosas que están diciendo diputados y senadores de otras provincias son falaces, señor presidente. La ciudad de Buenos Aires no le saca a las provincias. Quien ha estudiado un poquitito de historia, de las reformas constitucionales, de cómo se ha construido el federalismo, sabe que el presupuesto de la anterior Ciudad de Buenos Aires, o sea, la municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, no salía de la masa coparticipable federal, sino que era presupuesto de la nación, porque de la nación dependía la municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. En un país que lo había configurado no los unitarios, no los porteños, sino la oligarquía de la Argentina, que era la unión de las oligarquías provinciales y la oligarquía porteña, y que habían configurado un país así a fines del siglo XIX y a principios del siglo XX, para un país que tenía 15 o 20 millones de personas, que esta capital, la Argentina, la Ciudad de Buenos Aires, que dependía de la nación, tenía que tener el estatus que hoy le conocemos, que lo podemos discutir. 34 hospitales que hoy los vemos e impresionan de cómo se construían esos hospitales hace 100 años, hace 80 años. Y era un país que tenía 15 o 20 millones de personas. Y no vivían 600.000 o 300.000, acá ya vivían en 1930, en 1940, 2 millones de personas. Y ya existían las aglomeraciones del conurbano que viven de día como ahora en la Ciudad de Buenos Aires. Eran 5 millones de los 15 millones o de los 18 millones de argentinos. Y así lo quiso la clase dirigente de la Argentina. Ahora, si queremos discutir un país distinto, con una revolución demográfica, porque no podemos ser un triángulo en el confín del mundo que está bendecido por todos los climas, que es el 8º país en extensión del mundo, que gira alrededor de la Ciudad de Buenos Aires demográficamente, o de Córdoba, o de Rosario, o de Mendoza, o de Tucumán, discutamos el país que queremos, pero no desfinanciemos
a una ciudad en donde viven 3 millones de argentinos, en donde se le resuelve la vida en muchísimos aspectos a otros 3,5 millones de argentinos que viven en la provincia de Buenos Aires, y sobre todo, no castiguemos, más allá de las distintas visiones políticas que se pueden tener, a un Estado, insisto, más allá de las diferencias, que desde mi punto de vista está bastante bien administrado, porque lo resolvió el soberano de la democracia hace pocos meses, cuando lo votó por el 55% de los votos al actual jefe de gobierno. Mejor discutamos cómo queremos construir un federalismo real en la Argentina. También tenemos que discutir por qué las inversiones vienen aquí a la ciudad de Buenos Aires, porque no ha habido voluntad, no voy a jugar a este gobierno porque solo tiene 3 meses, pero de ningún gobierno de esta democracia, para pensar algo un poco más sofisticado, que en cada pueblo de la Argentina, en cada provincia, tiene que estar el Estado presente. El Estado tiene que estar presente, pero también tiene que llegar el desarrollo, que derrote al feudalismo, que derrote a los gobernadores a los cuales se les ha dado la potestad para que manejen el petróleo, el carbón, el gas, y tienen sus provincias fundidas, señor presidente. Este es el debate que hay que dar, y sobre todo en esta legislatura, en donde han elegido los porteños y las porteñas a los representantes de la Ciudad de Buenos Aires, que somos argentinos, que pensamos primero en Argentina, pero también que tenemos que defender con inteligencia los derechos de nuestro distrito, que es la Ciudad de Buenos Aires. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, diputado.